Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero darles a todos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado El punto Concordia y la frontera entre el Perú y Chile, cuyo autor es Hubert Vilan. Se trata de un libro que sin duda, ahora con los comentarios lo vamos a notar más, ha tomado un gran esfuerzo por parte del autor. Yo he tenido muchas conversaciones con Hubert durante la escritura de este libro, durante la investigación, y personalmente lo he tenido que leer en 3 oportunidades. Y digo lo he tenido que leer con gran placer además, porque el autor pues iba afinando la obra hasta llegar al resultado que creo que es de niveles de excelencia. Y en ese sentido, pues para el Instituto de Estudios Internacionales es muy grato poder presentar el libro, la obra final hoy, y para ello además contamos con una mesa de lujo. En ese sentido, yo quisiera empezar de inmediato con los comentarios a la obra para luego escuchar al autor, y en ese sentido vamos en primer lugar a escuchar las palabras de el historiador y profesor de la Universidad Nelson Manrique. Nelson, por favor, te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, ante todo, un agradecimiento por la invitación a esta presentación. Hubert es un gran amigo, no voy a decir viejo amigo, sino amigo de hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Academia Diplomática, de eso hace bastantes décadas. Y me alegra enormemente porque sé el trabajo que hay detrás que el libro esté en circulación. Como se ha señalado, es muy importante en la coyuntura presente porque, y esto es una reflexión sobre lo que es la construcción de la nación. Por lo general pensamos que el Estado y la nación se construyen conjuntamente, hablamos de Estado-nación, pero este es un proceso muy complejo, ¿no? Internamente crear una comunidad, una identidad que nos haga sentirnos a todos parte de un mismo proyecto. Y externamente un elemento fundamental es la definición de las fronteras. Creo que debiera llamar a la atención que haya tomado virtualmente 2 siglos la definición de las fronteras con Chile. Y es con Chile que cerramos la última frontera y aún queda pendiente el tema que tiene que ver con el libro, el punto de Concordia y el famoso triángulo terrestre. 2 siglos y todavía no terminamos de cerrar, de definir cuál es el espacio territorial de esta entidad que es la nación peruana. Ahora, la gestación de un acuerdo como es el que va a cerrar la guerra con Chile es un proceso largo y complejo. Quisiera distinguir 2 tipos de circunstancias históricas en las cuales se define una frontera. La primera tiene que ver con la delimitación entre las antiguas intendencias que formaron parte del virreinato peruano, donde el problema tiene que ver con interpretación de títulos coloniales, disputas sobre si esto quiere decir tal cuestión o cómo jugamos en esto. Y la otra como resultado de una guerra. Con Chile no tenemos ninguna frontera hasta la guerra, ¿no? Chile limita con Bolivia, Perú limita con Bolivia y no hay punto de contacto entre Chile y Perú. La guerra va a crear la actual frontera entre Chile y Perú y va a significar una pérdida territorial para el Perú. Ahora, ¿cómo se define una frontera en estas circunstancias? En toda guerra hay un ganador y hay un perdedor. Institucionalmente puede haber una situación de empate y es finalmente la correlación militar el punto número 1 a partir del cual se negocia. Cualquier negociador, cualquier diplomático parte de una situación objetiva que en primer lugar representa una correlación de fuerzas militar, política, diplomática. Y voy a centrarme en la coyuntura de cómo fue gestado el Tratado de 1883, el Tratado de Paz, que va a dar lugar a este largo diferendo sobre Arica, Tacna y la definición de la frontera. Creo que
Por lo general se da, y creo que hay un apresuramiento de los historiadores en eso, por cerrada la guerra hacia 1881, pero creo que el momento en que se define este primer momento sobre cómo van a estar las fronteras es mucho más complejo de lo que se ve a primera vista. Digamos, lo que se plantea es que es en mayo de 1883 que se reúne un congreso acá en Lima que traza los lineamientos de lo que va a ser la frontera, lo que se va a aprobar finalmente en el Tratado de Paz de Ancón de octubre del mismo año. Pero no hay que perder de vista que la definición de estos acuerdos que se van a perfeccionar posteriormente se hacen cuando el Perú está en plena guerra. ¿Cuál es la correlación militar existente? La guerra parecía terminada con la toma de Lima, pero con las campañas de 1882 Cáceres abre un nuevo frente. Y él lo dice muy claro en sus memorias, ¿no? Una guerra en pequeño o guerra de guerrillas no pretende ganar la guerra a Chile, sino crear condiciones para una mejor negociación. Crear una correlación que obligue a Chile a aceptar, no imponer completamente su programa. El programa chileno es la cesión perpetua de los territorios conquistados. La decisión de Chile es quedarse con el territorio peruano al sur del río Sama, lo cual significa tomar Tarapacá, Arica y Tacna a perpetuidad. Ahora, el gran problema se va a suscitar en el Perú por la división interna. Cáceres logra una excelente correlación hacia mediados de 1882 con la ofensiva en Tacna, Pucará y Marcavalli, julio de 1882. Pero un mes después Miguel de Iglesias decide levantarse en Cajamarca diciendo que acepta las condiciones chilenas, es decir, que acepta la cesión territorial, que es el problema fundamental. Llega adelante, es esta división la que va a marcar el manejo peruano. Tengo acá bastante información, pero me voy a limitar a leer un par de cosas para ver cuál es la situación. Cáceres está en la Sierra Central, Iglesias se ha levantado en Cajamarca y Cáceres concibe la idea de enviar una expedición para destruir el régimen de Iglesias y mantener unificado el país. Mientras tanto, Iglesias no tiene ningún apoyo, todo su movimiento es hecho son movimientos del ejército chileno a favor suyo. Consigue colaboracionistas dentro de las élites terratenientes de la sierra. Luis Milón Duarte, que es el principal terrateniente de la Sierra Central, se pliega y va a ser de guía, de agente, autoridad, colaboracionista, etcétera. Y consiguen el apoyo de otro terrateniente importante en Canta, Manuel de la Encarnación Bento, que se va a levantar para dejar el flanco de Cáceres descubierto y se va a mover hacia Huaraz para tomar Huaraz, y esto combinado con un alzamiento en Piura con la idea de darle a Iglesias el control de todo el territorio norte del Perú, para que tenga un territorio equivalente al que está bajo el gobierno de Montero, que está en Arequipa. Cáceres logra impedir esto, que ya la Sierra Central está agotada, está esquilmada por sostener la campaña durante 2 años, y Cáceres decide movilizarse hacia el norte tratando de llegar a Cajamarca. El general Lynch, Patricio Lynch, jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, mueve todos sus recursos para defender a Iglesias y logra derrotar a Cáceres en Huamachuco. Ahora, quisiera leer el testimonio de Cáceres sobre qué va a pasar después de esto. En plena batalla de Huamachuco, cuando están en ofensiva las tropas peruanas, se acaban las balas, se acaba las municiones, y el ejército chileno arrolla a las fuerzas peruanas. Cito textualmente la memoria de Cáceres.
La persecución emprendida por los chilenos tras la batalla duró varios días. Luego ya no fue una persecución propiamente tal, sino se convirtió en una inhumana cacería de hombres. Piquetes de caballería chilena guiados por los adictos de Montán. Montán es el nombre que se da a los iglesistas por el grito de Montán, el pronunciamiento de iglesias. Piquetes de caballería chilena guiados por los adictos de Montán recorrieron las chozas y cabañas de las aldeas y caseríos vecinos, asesinando a oficiales y soldados que habían se cobijado en ellos. Iglesias disponía de agentes montados en diversos sitios de Huamachuco a Cajamarca. Uno de ellos galopó a Matacaballos, esta ciudad, trayendo la noticia de la derrota de Cáceres. Las autoridades iglesistas festejaron jubilosas la victoria chilena. Iglesias mandó una comisión especial a Huamachuco para felicitar en su nombre a Gorostiaga, el general chileno que ganó la batalla de Huamachuco. Después de la derrota del ejército peruano en julio, el 10 de julio de 1883, se trata de implantar a las autoridades iglesistas. Esa es la preocupación fundamental. Mientras tanto, Cáceres durante 2 años ha estado pidiendo apoyo a Montero en recursos para poder seguir la guerra. Montero simplemente no ha contestado, ha ido dilatando. Y es la derrota en Huamachuco lo que permite que finalmente el ejército chileno allane el camino para que Iglesias llegue a Lima, sea reconocido como presidente formal por Chile el 18 y el 20 de octubre firme el Tratado de Ancón. Ahora, el resultado era, ¿qué significaba desde el punto de vista de lo que interesa en el libro de Huber? Es decir, y el destino, básicamente Arica y Tarapacá estaban perdidos, ese era el acuerdo. ¿Qué pasa con Tacna? Tacna y Arica ya se sabe, de acuerdo al tratado firmado en octubre de 1883, quedaron para ser sometidas a un referéndum. Se decidió en el tratado que 10 años después se iba a hacer un referéndum para que los pobladores de Tacna y de Arica decidieran si querían pertenecer a Chile o Perú. Y quien ganara el referéndum pagara 10 millones de pesos a quien había resultado victorioso. Ahora, en el fondo, ¿era eso lo que estaba en juego? Basadre cita una carta de Antonio de Lavalle. Lavalle había acordado apoyar a Iglesias y en un momento la amenaza con abandonarlo, ¿no? Iglesias le pide que no le abandone y dice, se manifiesta dispuesto a hacer el sacrificio de todo lo que Chile le obligara a firmar, aunque fuera suavizado solo en la forma. Es algo que han dicho muchos historiadores chilenos, ¿no? En realidad lo del plebiscito es una simple ficción para hacer aceptable la cesión de Tacna y Arica. Desde ese punto de vista que la diplomacia lograra en 1929 recuperar Tacna para el Perú fue un éxito, que va más allá de lo que se había conseguido por la división interna peruana en los campos de batalla. Ahora, ¿cuál es la razón final de las desgracias de Perú en todo esto? Diría que es la división de las clases pudientes, la falta de patriotismo como para lograr hacer un frente unificado. Un detalle solo para ilustrar esto, ¿no? Cáceres combate con soldados en hojotas, crea batallones de honderos, rejoneros, de galgueros. Esto merece una explicación. Honderos porque tienen como arma la honda, la guaraca. Galgueros que simplemente empujan galgas, estas enormes piedras que se despeñan para provocar aludes. Rejoneros que utilizan como arma el rejón, la punta del arado que se amarra a un palo para crear una lanza primitiva. Así combate. Después de la derrota de Cáceres y luego de la firma del Tratado de Ancón, Lynch moviliza sus tropas, 6.500 tropas para tomar Arequipa. Arequipa cae sin disparar un tiro.
Se desbanda el ejército, se desbanda la Guardia Urbana, Montero huye por